Hoy la palabra va a ser muy buena, hoy el mensaje, el tema que estamos tratando es un tema importantísimo, especialmente porque Dios nos va a hablar de una manera muy especial, es un mensaje muy espiritual que nos va a llegar a nosotros y nos va a formar de una manera muy clave con respecto al propósito. Todos tenemos un propósito en Dios. Dios tiene un plan con nosotros. Lamentablemente en la experiencia y en lo que conocemos no todo el mundo sabe y llega a ese plan y ese propósito. Creemos y entendemos que Dios completa su obra, pero también entendemos de que esa obra se completa conforme a la disposición y al cuidado que nosotros tengamos al propósito. Claro. Hay gente que Dios tiene planes con ellos gigantescos, pero pasan los años y los años y los años y nunca pasa nada, nunca llegan a ese objetivo. ¿Por qué nunca se llega a ese objetivo? Porque a veces descuidamos tanto el propósito. Y quiero hoy vamos a usar una analogía bien interesante en Mateo capítulo 2, verso 13 en adelante. Usted conoce la historia muy acorde a este tiempo. Mira lo que dice el versículo 13 de Mateo 2. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo ya hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esto es bien interesante porque es una palabra profética que se cumple en Jesús cuando él estando nace en Belén. Se va para Nazaret, pero luego el Señor le dice a José: levántate, agarra a la madre, agarra al niño, agarra a María, agarra a Jesús y que se fuera para Egipto. Claro. ¿Por qué tenía que irse para Egipto? Porque había una persecución y Herodes había mandado a matar a todos los niños de esa época. Entonces, lógicamente, era una situación muy compleja. Dios sabe llegar a tiempo, le advirtió a través del ángel a José, pero ir a Egipto no era fácil. Claro. Ir a Egipto era considerado un territorio próspero, bendecido, pero para los egipcios, los judíos, los israelitas eran esclavos todavía. Sí, claro. Era gente a bajo nivel. Decían: y estos judíos aquí. O sea, no era un lugar donde José se iba a sentir cómodo. Era un lugar donde, aunque no había persecución para ellos en Egipto, no era un lugar cómodo. Entonces, a mí la pregunta que yo me hacía al texto era, y era bien interesante, era: José podría inmediatamente llegar y decirle a Dios: mira, es tu hijo, es mi hijo, también yo lo tengo que cuidar, pero es el Salvador del mundo, o sea, manda ángeles, hazlo transparente, hazlo invisible, protégelo, cuídelo, coloca serafines, querubines, haz una protección, métenos en el hueco de tu mano, protégenos aquí, y espectacular, y me evitas el viaje, me evitas cualquier situación, pero José no lo hizo. José inmediatamente llega, se levanta, toma a la madre, toma al niño y se van para Egipto. José es obediente, pero José es obediente por una situación. Él entiende que el niño tiene que ser extremadamente cuidado. Claro que sí, era algo muy importante, ¿no? Y que desde el principio vemos cómo está esta responsabilidad que Dios le delega no solamente a José, sino a María, o sea, a los dos. Pero pues en este caso obviamente la referencia de José por ser padre de familia o cabeza, ¿no? Pero es muy importante la responsabilidad que le es delegada a los dos, que desde el principio, desde el nacimiento y aún desde antes, desde el momento de la concepción, pues obviamente hay alguna responsabilidad dada de Dios a ellos. Y es una responsabilidad, yo creo que una responsabilidad única, o sea, una responsabilidad extraordinaria, porque es el hecho de cuidar, precisamente como lo titulamos hoy, cuidar ese propósito, cuidar esa persona que marcaría la historia de la humanidad y que quizá ellos no entendían claramente las dimensiones de a quién estaban cuidando, pero sabían que cuidaban a alguien muy especial. Sí, claro, Emmanuel, Dios con nosotros, ellos sabían, ellos entendían, claro, no conocían tanto la dimensión. La trascendencia a nivel de la historia de la humanidad y la connotación espiritual, pero sin embargo, sí, claro, ellos sabían que cuidaban a alguien muy, pero muy especial, porque desde el anuncio del ángel que llega y le anuncia a María y le dice, precisamente es el Mesías prometido, y claro, ellos habían escuchado sobre ese Mesías prometido que iba a venir, que iba a traer liberación, que iba a reinar y todas aquellas cosas que venía con respecto a la profecía de este Mesías, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que sea como sea, es
un estar ahí en el corazón de todos los días de decir, oye, algo tenemos que cuidarlo porque siempre van a haber amenazas contra él. Sí, y es bien importante esto porque lógicamente José entiende su responsabilidad. Ahora, Jesús estaba todavía en esa primera etapa que era la etapa de infancia. Esa etapa de Jesús de infancia era una etapa donde él era vulnerable todavía. Claro. Y hay algo que el enemigo entiende, y a veces nosotros no lo comprendemos, y es que todo propósito de Dios tiene diferentes etapas. Y hay una etapa del propósito de Dios, de los avivamientos, de las cosas grandes de Dios, que es la primera etapa, esa etapa primaria del propósito, esa etapa inicial, esa etapa donde el Señor prende el fuego, coloca la semilla, enciende ese avivamiento que no comienza siendo grande. Sí, claro. Jesús no llega siendo grande, que es eso, muchos judíos estaban esperando a Jesús desde el cielo llegando y estableciéndose ya como tal, pero Jesús no llega grande, el Salvador no llega siendo grande, el Salvador llega siendo pequeño, llega pequeño, y al llegar pequeño, entonces se entiende, y esta parte es bien bonita y se sobreentiende, de que al ser pequeño es vulnerable, claro. Es vulnerable. Entonces José y María comprenden esto, y especialmente José como cabeza y como responsabilidad, comprende que Jesús sí iba a llegar cuando sea grande, iba a llegar ahí no lo detiene nadie, pero siendo pequeño era vulnerable. Claro. Y el propósito de Dios en nosotros no comienza siendo grande. O sea, no comienza de una vez desarrollándose, porque Señor, dame una unción, y de repente ya el otro día, wow, levanto las manos y los muertos resucitan. Oh, sí, Señor, tú me llamaste a las naciones, y al otro día suena el teléfono y me llaman desde diferentes países y me dice, quiero que vengas y te mando el jet privado para que vengas y prediques a todo el mundo. O sea, no comienza siendo así, es que Dios tiene un plan conmigo de músico, ¿sí? Entonces de repente usted agarra el piano y sin nunca haber practicado nada, usted ya se vuelve Richard Clayderman de una vez tocando de manera tremenda y cantando como Los Ángeles. Y a veces la gente cree eso, la gente cree que llegar al propósito de Dios de la noche a la mañana, que el Señor nos habló que vamos a tener mucho dinero y que Dios nos va a prosperar, y que al otro día, wow, aparece un maletín lleno de millones de dólares y ya, wow, mi vida me cambió y ahora empiezo a invertir en el reino. O cosas así como de, quiero ser disciplinado, Señor, ayúdame a ser disciplinado, y al otro día ya se levanta como si nada. O quiero estudiar y al otro día ya como si nada, mejor dicho, ya lo logró. O quiero aprender a perdonar, listo, mañana me levanté ya sin ningún tipo de rencor, ni de dolor, ni recuerdo las heridas. No, o sea, todo es un proceso. Entonces, y quiero preguntarle a todos los que están ahí conectados, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con su vida? O sea, usted dice, Dios conmigo tiene ese propósito, que sea pastor, que sea predicador, que conozca una iglesia, que viaje a las naciones, que sea músico, que le sirva al Señor. Ese propósito personal, porque hay unos propósitos generales, o sea, que todo el mundo al final le servimos al Señor, todo el mundo debemos adorar a Dios, todo el mundo debemos alabar al Señor. Pero ese propósito, ese plan, ese llamado que usted dice, Dios conmigo tiene este propósito, Dios conmigo tiene este llamado, Dios conmigo tiene este plan, y yo estoy convencido de ese plan, de ese propósito, ese llamado. Escriba por favor ahí cuál es el propósito del plan que Dios tiene con nosotros. Y mira, mi amor, y de repente empezamos a comprender y a entender que los planes de Dios no comienzan siendo grandes de la noche a la mañana. Y a veces nos dudamos de eso. Realmente a veces creemos que todo comienza de manera gigantesca, y no comienza de manera gigantesca. Los planes de Dios son paulatinos, y la primera parte del plan de Dios en nuestra vida es esa etapa primaria, esa etapa donde somos pequeños, donde el plan de Dios está ahí. Y el detalle es, quiero que comprendamos todos los que están ahí, que el propósito y el plan de Dios en esa primera etapa es una etapa vulnerable, pequeña. Hay muchos peligros en esa primera etapa, en esa etapa primaria del proyecto de Dios en nuestra vida. Porque hay un Herodes que se levanta, claro, hay un enemigo espiritual que se levanta, hay una cantidad de cosas que dice, yo no puedo permitir que crezca, no puedo permitir que crezca, porque cuando crezca, pues se vuelve imparable, sí. Totalmente, pero siendo pequeño es vulnerable. Claro. Entonces ataca desde ahí. Claro, y porque mira que la Biblia dice y registra de su niñez, de su infancia, adolescencia, si le quisiéramos llamar adolescencia, no se registra mucho, pero registra algo y dice que crecía en sabiduría y en conocimiento. Ajá. Entonces el enemigo sabía que él iba a crecer en sabiduría y en conocimiento, y que ese conocimiento y esa sabiduría lo iban a acercar, obviamente, o iban a permitirse que ese propósito por el cual él había venido a la tierra se cumpliese. Entonces, obviamente para el enemigo
enemigo era importante decir, bueno, yo prefiero, o es más fácil ahorita de pequeño que no cuando crezca en sabiduría, en conocimiento, porque más va a conocer sus verdades, más va a conocer lo que va a necesitar hacer y ese propósito se va a cumplir. Mientras más días pase va a ser más difícil. Sí. Entonces es preferible ahora de pequeño. Imagínate todos los niños que sufrieron a consecuencia de ese miedo de ese rey, ¿no? Herodes cuando manda a decir, no, mira, hay que quitarle la vida porque dijeron, mira, dicen que ha nacido el Salvador, dicen que ha nacido el Mesías, entonces algo que hay que hacer, dijeron, listo, todos los menores de 2 años los matan. Ajá. El que sea, o sea, no dijeron, vayan, búsquelo solamente a él y cuando lo consigan me lo traen y ya, sino dice, hay un decreto, todos los menores de 2 años hay que quitarle la vida porque definitivamente aquí no hay que sufrir ningún tipo de riesgo, dijo en ese momento Herodes, y diría el enemigo, o sea, que hay que, mejor dicho, cortarlos a todo el mundo a consecuencia de uno, sí. A consecuencia de alguien que vendría a cumplir esa promesa de la salvación para su pueblo. Entonces, me parece interesante porque él empezaba a crecer y crecía en sabiduría y en conocimiento. Sí. Entonces, cuando el enemigo ve que somos pequeños, quizá nos ve vulnerables porque yo no sé si esto va a ser contradictorio o más bien, bueno, no sé, vamos a mirar cómo suena, ¿sí? Ajá. Pero creo que el enemigo muchas veces sabe más que muchos cristianos lo que Dios quiere para ellos. Sí, sí puede ser. O sea, sí. El enemigo sabe Dios por qué te puso en la tierra o para qué te puso en la tierra. Y el enemigo lo sabe, por eso te ataca y te ataca y te ataca cada rato. El problema es que no es que el enemigo lo sepa, el problema es que nosotros muchas veces no lo tenemos tan claro y lo sabe más el enemigo que nosotros, ¿no? Sin decir que esto ya es una doctrina, pero de alguna manera podría ser así porque, no porque haya sido el caso de Jesús, sino porque muchas veces nosotros decimos, ay, no sé Dios qué quiere conmigo, ay, ¿será que? Ay? Y como que nos vivimos lamentando y Dios dice, ay, si supieras lo que hay en ti. Y el enemigo dice, yo lo sé. Sí, no, y es que se puede aplicar porque mira lo que le pasó a los hijos de Exeba. Cuando los hijos de Exeba fueron a liberar a este muchacho endemoniado, el demonio se levanta y le dice, bueno, yo sé quién es Jesús. Sí. Y conozco a Pablo. Sí, o sea, sé quién es Jesús y conozco a Pablo. Sé quién es Pablo. Sí, quién es, o sea, ellos conocían, porque lógicamente habitan en un mundo espiritual y en el mundo espiritual pues tienen una influencia espiritual muy fuerte. Claro. Ellos saben que eso espiritual se está moviendo y conocían a Pablo. El detalle es que realmente hay demonios o hablamos del enemigo espiritualmente hablando de todo lo que eso implica. Ellos saben, ellos como que conocen, dice, este tipo tiene un llamado, ese tiene algo grande, tal vez no lo saben con toda la severidad, la certeza, pero sí sabe, ese tiene algo grande. Entonces, cuando Dios nos da algo, ellos saben que deben atacar ahí inmediatamente. Entonces se levanta la amenaza del Herodes espiritual, se levanta la amenaza de ese ser espiritual que llega y dice, no, por eso la gente cuando comienza un proyecto con Dios, empieza a tener unas batallas y unas luchas violentas. ¿Por qué? Porque empieza a ver, porque el enemigo sabe que ahí es donde se puede atacar y si se ataca ahí, se destruye todo. Ya más grande no, ya más grande es más difícil, pero siendo pequeñito es complicado. Y mira lo que la responsabilidad de José dijo, yo lo cuido. Tengo que cuidar el propósito. Tengo que cuidar el propósito porque viene una amenaza. Y si tengo que tomar la decisión de irme de mi comodidad a mi incomodidad, pues lo hago. Si tengo que levantarme de madrugada y agarrar a la mamá y agarrar al niño, que agarrar un recién nacido o un niño pequeño no era tan fácil. Claro. Sí, tomar a la mamá y vámonos de caballito, y no había un taxi en esa época. Sí, vamos de caballito. Claro, y ir en el contexto de huir, ¿no? Sí. O sea, no es fácil huir cuando todo bebé que vieran, obviamente, era inmediatamente un decreto de que había que quitarle la vida. Entonces, claro, ellos huyen y huyen precisamente a Egipto, que era un contexto totalmente diferente, porque para el pueblo del Señor, obviamente, salir de Egipto siempre se veía registrado que salían de Egipto bajo diferentes circunstancias, varias oportunidades era salir de Egipto, pero ahora en este caso era ir y refugiarse en Egipto. Sí. Y ahora cuando ya muere el rey, entonces dicen, listo, está bien, listo, ya podemos regresar y se cumple también la palabra de ir a Nazaret. Pero me parece bastante interesante porque mira, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por medio de la imposición de mis manos. Le está diciendo, aviva el fuego del don de Dios. Sí. Hay un pequeño fuego que no se va a convertir en un gran incendio,
porque siendo pequeño es vulnerable, como usted encender un fósforo y hacerle así, y se apaga. Facilito. Ya, facilito. Pero usted vaya e intente hacer eso mismo con un gran incendio. Es difícil que usted con un solo soplo logre apagarlo. Lo mismo sucede. Mientras que es pequeño, obviamente es vulnerable y más hay que cuidarlo, ¿cierto? Pero cuando es grande es muy difícil, obviamente, que solamente con un soplo llegue a apagarse tremendo incendio. Entonces, así mismo llega a suceder precisamente en nuestra vida, que cuando hay ciertas cosas que debemos cuidarlas, no porque sean pequeñas en el valor del pensar que son insignificantes, sino que son pequeñas porque apenas están naciendo, Sí. ¿cierto? Entonces, al ser pequeñas porque apenas están naciendo, pues obviamente pensando que en algún momento va a crecer en sabiduría y en conocimiento, pues obviamente mientras que son pequeños hay que cuidarlos. Y es ahí donde empezamos a tener algo que se llama sentido de responsabilidad por el propósito. Sentido de responsabilidad por el propósito. Entender de que el plan que Dios tiene conmigo es grande, sabemos que es grande, pero que inicialmente no comienza grande, sino comienza pequeña. Y a mí me gusta porque José no le delegó la responsabilidad a Dios. Señor, sí, mira, manda ángeles y punto, ya, yo aquí me quedo. No, sino él entendió que él era el responsable. Sí, y él entendió que era responsabilidad de él cuidarlo. Y esa es la parte donde usted y yo tenemos que comprender de que el propósito y el plan que Dios tiene con nosotros, la responsabilidad de cuidar ese proyecto no es de Dios, sino es nuestro. Y eso es lo que muchos tal vez no hemos comprendido, porque entonces dejamos enfriar el propósito, nos descuidamos, pero es aquí donde es vital de que Dios dice, mira, voy a hacer contigo cosas grandes. Y usted dice, amén, Señor. Y te colocan la mano y usted siente el fuego, usted, uy, aleluya. Habla en lengua y usted sabe que debe debe trabajar por su familia, por sus hijos, por sus finanzas, que Dios tiene un ministerio profético, apostólico, pastoral, y que Dios tiene planes con cada uno de nosotros de manera gigantesca. Y usted dice, amén, gloria a Dios, y usted recibe eso. Y empieza el corazón a latirle y usted dice, Señor, y usted entiende que tiene Dios un plan y gloria a Dios por todo eso. Y de repente nos descuidamos y viene la amenaza, y la amenaza lo que quiere es matar el propósito, matar, o sea, aquí cortarle la cabeza y decir, no vas a poder seguir adelante. Y así ha pasado con mucha gente, que uno los ve con súper motivados, súper llenos de planes, súper llenos de propósitos, súper emocionados y como ya teniendo claro su camino y diciendo, allá voy a llegar, y después los vamos a encontrar posteriormente desanimados, aislados, mal, y uno dice, pero ¿qué le pasó a esta gente? ¿Por qué esa gente está tan desanimada? ¿Por qué esa gente está donde está? ¿Por qué esa gente está comportando como está? Y uno dice, ¿qué pasó? Y el plan, y ahora con otros planes, con otros proyectos, fuera del propósito de Dios. Claro, y es que podemos ver a través de la Biblia muchos ejemplos como estos, por ejemplo, Moisés, ¿no? Que fue enviado al agua, obviamente, sí, y luego fue cuidado, pero es un contexto bastante interesante también, porque no se pretendía la muerte para él, aunque de repente de alguna manera, así como 100% claro se conociera el propósito de él, pero es cuidado, obviamente, y es tomado posteriormente ya por la hija del faraón, y todo lo que sucede y acontece de que necesita ser cuidado, ¿no? Hay otro contexto que me gusta muchísimo, que hace unos días precisamente lo predicaba y lo enseñaba sobre, tú sabes que en el reino del sur, en Judá, el linaje de David debería permanecer. Sí. Debería permanecer el linaje de David para el cumplimiento de la palabra, de que a través, del linaje de David vendría el Salvador, vendría el Mesías, uno que, según la profecía, llegaría al trono de David, y que allí él iba a gobernar eternamente y a todas las naciones de la tierra, ¿no? Palabra que se cumpliría también para el momento de Abraham, que dice que haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición, y bueno, toda esa parte interesante. Pero el reino el linaje de David siempre debía ser ocupado por alguien del linaje de David, obviamente, ¿no? Pero llegó un momento donde Atalía, la hija de Jezabel, Atalía usurpa el trono durante 6 años, pero ella manda un decreto porque a su hijo Ocosías lo mataron. Entonces ella manda un decreto y dice a toda la descendencia real, es decir, a la descendencia que también venía por su hijo. Sí. O sea, es que es increíble. Cuando el diablo se quiere meter, eso no respeta familia. Sí. Porque cuando el diablo se quiere meter, quiere hacer daño desde donde sea. Porque imagínate que Atalía misma, cuando le han matado a su hijo, ella manda matar a todos los de la descendencia real, que incluía obviamente su propia familia. Y ella dice, hay que matarlos a todos. Y manda ese decreto, ella usurpa el trono y quiere mandarlos a matar a todos. Efectivamente empiezan a matar a toda la descendencia real. Pero hubo una mujer
que toma a un niño, es decir, había un bebé en esa familia que Atalía no sabía, ¿cierto? Y toman a este bebé llamado Joás, y la tía de este bebé lo ve en tremendo peligro, ella lo toma y lo esconde. Y luego durante 6 años lo escondió en el templo, que es una aplicación maravillosa. Y gracias a que esta mujer lo escondió porque había un bebé, se considera y se cree que tenía entre 1 y 2 años, no era más grande que esto. Sí. 1 y 2 años. Y luego lo esconde durante 6 años en el templo de Jehová, lo escondió. Y resulta que ella, yo creo que esta tía no tenía, o de repente, no lo registra la Biblia, pero pudo haber sido que lo tenía totalmente claro, o ni siquiera ella sabía. El caso es que ella deseó cuidar a ese bebé, porque era pequeño, era vulnerable. Resulta ser que gracias al cuidado de ese bebé, era el único heredero, el único que podía llegar a quitar a Atalía de esa usurpación del trono. Ajá. Joás se convierte en el rey más joven de la historia, ¿cierto? Y este rey obviamente llega y tiene un gobierno durante los años que estuvo gobernando fue un muy buen gobierno, que al final cometió errores, pero sin embargo gobernó muy bien, pero permitió que el linaje de David continuara. Ajá. Gracias a una tía precavida, a una tía que lo vio vulnerable, lo vio pequeño y dijo, oye, hay que cuidarle la vida, lo guardó, y lo mejor es que lo guardó en la casa de Jehová. Sí. O sea, no fue y lo expuso por allá y lo guardó, quién sabe en qué cosas, sino que lo guardó en la casa de Jehová. Entonces, hay ciertos aspectos en nuestra vida que nos toca hacer exactamente lo mismo para que la palabra se cumpla, sí, para que la promesa se cumpla. ¿Cuántos de nosotros Dios le prometió a nuestros padres que iba a hacer cosas grandes con nosotros? Le prometió a nuestros abuelos o a quién sabe quién se los prometió, pero hubo una promesa que se estableció sobre nosotros y que esa promesa se debe cumplir. Entonces, hay algo que debemos cuidar para que esa promesa se cumpla. Si esta tía no hubiese cuidado de Joás, no hubiese pasado y no hubiese sucedido lo que sucedió. Si José no hubiese cuidado y María no hubiesen cuidado a Jesús, no hubiese sucedido todo lo que sucedió. Y casos así podemos ver por montones. Tenemos que cuidar el propósito. Digan amén, por favor, los que dicen, yo tengo que cuidar el propósito de Dios. Y los que entendemos que hay una responsabilidad, digan amén, digan, tengo una responsabilidad, y es que hay una responsabilidad con el propósito. ¿Cómo cuidamos el propósito de Dios? ¿Cómo cuidamos ese plan que Dios tiene con nosotros? Uno de ellos entendiendo que la responsabilidad es mía. Total. No es de Dios, es mi responsabilidad. Y también comprendiendo que ese propósito inicial no es grande, sino es pequeño. Sí, y al ser pequeño es vulnerable. Entonces, tengo que empezar a cuidar el propósito de Dios. Hay varios, ese enemigo de Herodes lo que quiere es quitarme, matarme, y empieza a traer varias cosas. Una de las áreas que traen se llama desánimo. Sí. Desánimo. El desánimo es una cuestión porque de repente empezamos a andar desanimados al plan y el propósito que Dios tiene con nosotros. Empezamos a caminar y decir, ya no tengo las mismas ganas de ir a la iglesia, ni las mismas ganas de orar, ni el mismo ánimo para hacer. Cuando se construyeron los muros de Jerusalén, se estaban reconstruyendo. Nehemías, el capítulo 4 del libro de Nehemías dice, y el pueblo tuvo ánimo y fue construido. O sea, el ánimo es fundamental para la construcción del muro. O sea, el ánimo fue fundamental, y de repente hay algo que tenemos que cuidar en nuestro ánimo. O sea, ¿estamos animados o no estamos animados? Entonces a esto se le llama que tenemos que ser automotivarnos. Sí, claro. Automotivarnos. Motivación intrínseca. Sí, motivación interna, donde decimos, sí, yo sé que lo puedo lograr, yo sé que lo puedo hacer, echo para adelante, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y yo no voy a estarme desanimar, yo sé que voy a llegar y tengo que, porque a veces necesitamos de gente que nos anime, y si no lo están, sí, claro. entonces no, vamos para adelante. Claro, y lo que pasa es que yo pienso que todo parte desde el punto de que tú lo mencionas, la responsabilidad. Cuando uno sabe, entiende y comprende, uno es consciente de que tiene un grado de responsabilidad muy grande frente a todo esto, frente al propósito, pues entonces yo no voy a estar constantemente ni echando la culpa a Dios, ni al diablo, ni a nadie más, sino decir, es mi responsabilidad que ese propósito se cumpla. Claro, porque dependemos de Dios, porque esto no es por obras, es por gracias, pero sin embargo yo debo hacer mucho para cuidar de ese propósito, para que se haga realidad. Si yo me quedo en la casa o en la cama acostado todo el día, pues obviamente no voy a tener cómo comer, ¿no? Si yo estoy todos los días haciendo pereza, postergando mis actividades, pues nunca voy a lograr absolutamente nada, porque eso es una responsabilidad propia. Mira, Dios pudo haber tomado al pueblo en ese momento cuando estaban esclavizados en Egipto y haber hecho eso
Porque Dios es poderoso y lo pudo haber hecho. Si en una sola noche los permitió pasar en seco el mar, pero tardaron 40 años en pasar un bendito desierto. O sea, porque no era que dependiera solamente de Dios, sino que esto requiere nuestra responsabilidad. Una noche lograron el primer milagro sobrenatural, se abrió el mar, ¡pah!, de costado a costado, y ellos pasaron en seco, y hasta que pasó el último, en una sola noche ellos pasaron ese mar, que pudieron haber tomado mucho más tiempo, pero en una sola noche Dios lo hizo. Yo creo que era la muestra para decirles, miren muchachos, miren que sí se puede. Yo creo que Moisés diría, wow, si esto pasó en una sola noche, imagínate lo que va a pasar en el desierto. Sí. Y luego, no, ¿cuánto es? 40 días de camino, listo, está bien, hagámosle. Y luego finalmente, no, 40 años, pero porque la gente era terca, era torpe, dice la Biblia que eran duros. Entonces, porque requiere de nuestra responsabilidad. Sí. Salomón, un excelente reinado al inicio. En el momento de la inauguración del reinado del Salomón, ¿no? Sí. Ofrecer un holocausto. ¿Uno? No. 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Uno no es suficiente. ¡Pah! La ceremonia. Uno, páseme otro. 2, 3, 10, 20, 200, 500, 800. Dice que no ofreció un holocausto como normalmente se hacía en la inauguración del reinado, sino ofreció 1000 veces más. ¡Wow! Tanto así que Dios dice, Dios, ¿cómo fue? ¿Descendió? Dios descendió y habló con él, le preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Sí. Y Salomón, no, pues, ay, sabiduría. Sabiduría. Y como que Dios dice, ¡pah! Calla de amor es la expresión. Sí. Y calla de amor. Wow, uno diría, no, Salomón la tiene ganada de por vida. No lo crea tanto así. Porque es que Salomón sí hizo cosas muy buenas, pero luego él cometió un error. Error que lo pagarían las consecuencias las tribus futuramente. Se divide el reino y bueno, todo lo que ya conocemos por historia, porque hay una responsabilidad. Creemos que porque Dios nos llamó, porque somos servidores del Señor, ya no tenemos que estar pendientes de nuestra familia. Por ejemplo, ya no tenemos que estar pendientes de la familia. Ay, Señor, son tu familia, son tu casa, tú eras, tú me los diste, tú te encargarás de ellos. Y Dios dice, pero ¿y cuándo hicimos ese negocio? O sea, si yo en mi casa serviremos a Jehová, lo dijo, por ejemplo, Josué, había que trabajar por la casa, había que trabajar por la familia. Y en el pueblo de Israel lo vemos reflejado que siempre tuvieron que trabajar por la casa y por la familia. Y era muy importante, obviamente, ser responsables. Amén, sí. Entonces, a veces creemos que la responsabilidad es solamente de Dios o de factores externos, pero no propia. Y una vez que nosotros empecemos a ser responsables, Herodes va a fracasar. Sí. Cuando entendemos que nosotros somos los responsables, el primero que fracasa aquí es Herodes. Es Herodes. Mira, algo que hace José que a mí me impacta es que él se desacomoda por cuidar su propósito. El propósito era Jesús. Él tenía que cuidar a Jesús. Él decía, si me tengo que desacomodar, pues me desacomodo. Y hay gente que hoy se tiene que desacomodar. Hay gente que hoy está muy cómoda. Si tengo que perecer. Sí, tengo que perezca, dijo. Sí. Entonces, definitivamente es algo maravilloso porque hay gente que está muy cómoda en su vida, está muy tranquila en su vida, pero esa tranquilidad te va a matar el propósito. Sí, claro. Te va a matar porque no te estás moviendo, porque no estás actuando, porque no te levantas temprano a orar, porque no caminas bajo esos planes de Dios, porque estás distraído con 1000 cosas y estás muy cómodo en tu vida. Y qué pena, esa comodidad te va a acabar. Esa comodidad te va. Hay gente que Dios tiene planes maravillosos, pero está colocando siempre excusas. Es que llegó diciembre. ¿Y qué? Nosotros tenemos gente que está empezando a estudiar. Sí, hay gente que está empezando a estudiar ahora en diciembre y estamos motivando para que empiecen a estudiar en diciembre porque llegaron vacaciones en algunos países. Por ejemplo, en Colombia llegó vacaciones y aprovecha claro. Que tienes vacaciones, no, porque después va a haber la excusa del trabajo. Sí. Y después va a haber la excusa de otra situación y no sé qué estamos esperando, pero hay gente que está siempre postergando y está muy, imagínense que José hubiera postergado, yo voy listo, Señor, mañana o pasado mañana me voy. No, él se levanta en la madrugada, inmediatamente toma al niño, toma a la mamá y dijo, nos vamos de aquí, porque él no posterga, él lo hace de manera inmediata. Y hay cosas que Dios nos pide que hagamos de manera inmediata, que no podemos postergar, porque si postergamos, entonces nuestro propósito está a riesgo. Claro, y es que hay enemigos silenciosos, como lo menciona Nehemías, que precisamente los muros, y ellos pudieron haber dicho, no, pues si el Señor nos regresó de la cautividad de Babilonia y estamos ahora acá, y ahora se ha cumplido la palabra, no, espectacular, listo, chévere, entonces que el Señor reconstruya los muros, porque pues si nos trajo que nos construya el muro,
Pero no, ellos dijeron, hay que trabajar, hay que meterle toda la fuerza y hay que ser perseverantes. Y lo mejor de eso es que hay que estar apercibidos, porque el hecho de regresar no significa que ya todo esté ganado, sino que era otra batalla más que ellos tenían que luchar. Porque ahora iban a venir algo que dice la Biblia, enemigos silenciosos. Sí. Estos enemigos silenciosos que estaban planeando a espaldas de Nehemías y de ellos, diciendo, entremos, metámonos en medio de ellos, que ellos no sepan y destruyamos esa obra. Entonces, eso es lo que sucede. Nuestro propósito tiene enemigos silenciosos. ¿Cuáles enemigos silenciosos? Tú mencionabas uno, el desánimo. Sí. Ese desánimo que va a llegar en cualquier momento para decirte, no, mira, ¿para qué lo haces? Qué pereza. Bueno, en fin, una cantidad de cosas, ese desánimo que no te dan absolutamente ganas de hacer nada en cuanto al propósito que Dios puso en tu corazón y en tu vida. Otro enemigo silencioso que estabas mencionando o que se puede mencionar también es este enemigo de la crítica. Sí. Hay otro enemigo y es la crítica. Tú no sirves para eso, tú no lo puedes, que esa crítica se junta con una falta de estima y grave, o sea, definitivamente allí daña mucho. Pilas, ten cuidado, o bueno, te está diciendo, mira, tú no lo vas a lograr, eso es... tú no sirves para eso. Te recuerda el pasado. Te recuerda el pasado, tú no tienes las capacidades, es que vas a convertirte en un gran predicador. Y dice, pues es que me da pena hasta de mandar un mensaje por WhatsApp. ¿Cómo me van a decir que voy a volverme un predicador? No, que es que vas a ser restaurador de familias. No, pero sí que si vieran la mía, ¿cómo van a decir eso? Sí. Es ese enemigo de la crítica, es un enemigo bastante fuerte que puede llegar a venir a dañar ese propósito. También está este otro enemigo y es este enemigo del postergar, ¿no? Del dejar para después, del dejar y dejarlo pasar. Es otro enemigo silencioso también. Hay enemigos, el no tomar las decisiones. Todo propósito de Dios me implica a mí tomar decisiones. Sí. Tomar decisiones y dejar aquello que yo quiero por el plan de Dios. Jesús dijo, el que quiera seguirme aborrezca a su padre, madre, hermanos, mujer y su propia vida y sígueme. Significa que tenemos que cambiar de prioridades. Sí. El aborrecer en ese caso, el término no significa rechazarlos, sino colocarlos, los dejo en segundo lugar. Sí. Algo que debería, que usualmente mi vida estaría en primer lugar, pero lo dejo en segundo lugar. Es ahí donde Dios viene y empieza a tratar con nuestra vida y hay decisiones que tenemos que tomar, de amistades que tenemos que alejarnos, de amores que no nos convienen porque no nos lleva al propósito, de situaciones que en vez de alentarnos nos dejan, de compromisos que tenemos que no nos llevan, y entonces son las decisiones, es el precio que se paga por el propósito, y decimos, Señor, mira, me duele, realmente me duele dejar esta persona, me duele dejar estas amistades, me duele dejar esto que no me está conveniendo, hasta este trabajo o esta situación me duele, pero por el propósito de Dios, pues me meto con el Señor, me meto contigo y duele. Hay gente que no quiere pagar ese precio. Y si no paga ese precio, si no lo paga ahora, pues mucho menos mañana, cuando el propósito empieza a crecer de una manera tremenda. Claro, la comodidad también tú lo mencionabas, ¿no? Que el hecho de cuidar el propósito significa que hay que incomodarnos. Sencillamente hay que hacerlo. Porque en esta vida, el problema es pensar que nosotros, el único plan de Dios es que estemos en esta tierra, que tengamos muchas propiedades o tengamos muchas cosas y ya. Que sea lo único. Entonces, trabajamos tanto por estar cómodos cuando el Señor dice, ¿para qué hacen tesoros en la tierra? Sí. Si aquí se van a dañar, se van a perder y no te van a dejar nada. Hacer tesoros en el cielo, que allá es donde realmente van a tener valor y propósito. Porque cuando yo trabajo pensando en que solamente mi vida va a estar en la tierra, he perdido mi vida. Pero cuando yo trabajo pensando que no solamente tengo vida en la tierra, sino tendré vida también en la eternidad con el Señor, pues entonces yo entiendo que hay un propósito de vida. Otros enemigos silenciosos también, y muchas veces obviamente es contraproducente, son nuestros propios miedos y temores, ¿no? Esos, soy mi propio enemigo muchas veces, cuando yo mismo me saboteo el propósito. Ajá, soy el que lo acabo. Sí, cuando yo digo, no me maten, pero me muero. Sí. O sea, no me hagan daño, pero yo mismo me hago daño. No sé si me doy a entender. Entonces, como que, ¿cuántas veces no tenemos voces afuera que nos están diciendo cosas incorrectas? A veces las voces malas no son las de afuera, sino son las internas, ¿no? Cuando nosotros mismos nos decimos, alguien viene y nos dice, sí, claro, tú lo vas a lograr, el Señor te va a llevar. No, dices, no creo.
Sí. No, yo no creo que eso vaya a ser así. No, la verdad es que yo no sirvo para eso. No, la verdad es que yo no tengo esas capacidades. Yo predicar, por favor, si ni siquiera sé hablar. No, es que, y entonces las voces internas resultan ser nuestros propios enemigos silenciosos, que están allí, que están allí, que están allí, nuestros recuerdos del pasado, los antecedentes, los pecados cometidos, las faltas cometidas que creemos que todavía no han sido perdonados, pero ya el Señor los perdonó. Entonces, es este autosabotaje en el propósito. Sí, totalmente. Somos nuestra piedra de tropiezo. Totalmente. Y es que definitivamente requerimos y necesitamos entender que tenemos que cuidar el propósito. Sí. Cuidémoslo, cuidémoslo, mira, cuidémoslo. Sí, hay gente que comenzó y hay gente que empezó a orar y se descuidó. Si hubiera permanecido con ese propósito de orar, ¿cuánta gente se hubiera salvado? ¿Cuánta gente se hubiera restaurado? Hay gente que comenzó con el propósito de consagrarse, pero se descuidó y dejó de consagrarse, y si se hubiera consagrado, ¿hasta dónde hubiera llegado? Hoy hay gente que está estancada, hay gente que está, que el propósito está muriéndose. Sí. Se está muriendo porque lo dejaste, lo descuidaste, porque no te moviste, porque no actuaste, porque hubo desánimo, por 1000 razones. Entonces no se logran los objetivos, no se logran las metas, mi amor, y necesitamos orar. Necesitamos orar para que Dios hoy toque el corazón de muchas personas, nos toque a nosotros, nos haga entender ese sentido de responsabilidad bajo el propósito y el Señor, así como José cuidó al niño. Y lo cuidó y se desacomodó y viajó y fue totalmente obediente, porque la obediencia es algo que cuida el propósito, y no hubo ningún reclamo a eso, sino de una vez se paró y fue obediente. Y lo hizo inmediatamente. Lo hizo de manera inmediata. Así tenemos que tomar las decisiones correctas y nos tenemos que mover en Dios correctamente y tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos, y de esa manera el propósito será cuidado. Claro. Cuida tu propósito. Cuida lo que Dios te ha dado, cuida ese don, cuida esa habilidad que Dios te ha dado. Colócala al servicio de Dios, porque cuando colocamos eso que Dios nos dio, pero en servicio de alguna otra situación y no para el propósito de Dios, pues allí también es contraproducente. Somos los mismos enemigos que estamos atacando ese propósito. Cuidemos esto que Dios nos ha dado, cuidemos la familia que Dios nos dio. Sí. Debemos cuidar el lugar que Dios nos dio, la casa, no la casa física, la estructura, sino el lugar que Dios nos permitió tener. Cuidemos de las personas que Dios nos permitió tener en nuestras vidas también, cuidemos de ese liderazgo, cuidemos de ese ministerio, cuidemos de esa responsabilidad. Sabes que muchas personas quizá en la iglesia no cuidan de esas responsabilidades que aparentemente son pequeñas, pero son responsabilidades dentro de la iglesia, como por ejemplo el llegar a abrir una puerta, acomodar unas sillas o cantar, o son responsabilidades que están allí y que algunos las menosprecian muchas veces, ¿cierto? Esto en plano general. Y lo que no saben es que esto va a crecer y en algún momento esto llevará a ese propósito, y el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Entonces, si cuidamos de aquellas cosas que Dios nos ha dado, puede que ante los ojos de mucha gente sean cosas pequeñas, pero si para nosotros es valioso, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, porque de esto Dios dará recompensa. Así es, hay que cuidar y seamos responsables con lo que el Señor nos entrega. Si no poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Bendigo la vida de todos los presentes en este momento, de todos los que están viendo este video, esta transmisión. Y entiende y comprende hoy, Señor, que debemos ser responsables con el propósito que tú nos dejas. Tu llamado y tu propósito está por encima, Señor, de nuestros deseos, por encima de nuestros amores, por encima de nuestros planes, por encima de nuestras ganas, por encima de todo, Señor. Y el propósito, Señor, que tú tienes con nosotros, si nos toca tomar decisiones, Señor, ayúdanos a tomar las decisiones. Si tenemos que incomodarnos, Señor, si tenemos que alejarnos de cosas que queremos, si tenemos que ser inmediatos, pues, Señor, lo hacemos. Y lo hacemos para ti, Señor, porque tú eres el que nos ayudas a lograrlo y hacerlo, Señor. Tú eres el único que nos puedes ayudar Señor, para conocer y caminar sobre ese propósito, Señor, que es clave. Señor, hay gente aquí que ha sido llamada al ministerio, pero tal vez, Señor, no han cuidado ese propósito. Gente que fueron llamados, Señor, a servirte a ti, a hacer cosas para ti, pero están descuidando el propósito que tú les das, Señor. Hay enemigos invisibles, enemigos gigantescos, como enemigos internos, Señor, que quieren atacar el propósito, Señor. Y te pido de una manera especial que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender y a ser responsables bajo el propósito que tú tienes con nosotros. Sé que
que con esta palabra, Señor, muchos seremos responsables y actuaremos de otras formas y de otras maneras. Sé que será así, Señor. Ayúdanos y te damos muchísimas, pero muchísimas gracias, Señor. En tu nombre, Señor, lo declaramos y bendigo la vida de todos hoy, sus trabajos, sus negocios, lo que van a hacer, sus proyectos, todo hoy serán bendecidos en el nombre de Jesús y tendrán un día maravillosamente especial, lleno de tu bendición y lleno de tu gloria. En el nombre de Jesús sé que es así. Amén y amén.